Volvimos. No pasa, no se preocupen, la historia sigue acá. Están acá haciendo chistes como que ya leímos la mejor parte, pero un poco conocen la historia. Entonces, vimos, Debbie, alguien salió del grupo que igual tienes que reconectarla. cuando yo vea que Susana, van a aparecer, lo Susana, reconozco. Por ahora no veo a nadie en espera. Su me parece que se fue. Estoy acá. Ahí Ah. está. Estaban en fantasma. No, estoy acá. Ah, ahí lo pongo. No está con imagen. Marina, ¿te pongo como administradora por cualquier cosa? ¿A quién? A Marina. Marina. No la Sí, veo. perfecto. Ahí estamos. Bueno. Bueno, entonces habíamos visto que Abraham tenía 75 años y este dato no nos lo da la Torá porque sí, y vamos a ir avanzando porque si no nos vamos a quedar solo en esto, sino para mostrar que era un cambio bien importante. Más allá de que las edades en esos tiempos se medían de otra manera, yo era una persona adulta y más que adulta y había decidido hacer ese cambio en su vida. Y después sí nos va a servir como dato decir lo difícil de pensar en que Abraham iba a tener descendencia. Dios le estaba prometiendo una gran nación y todavía no tenía descendencia. Y eso es un motivo que se repite en su historia, de tener encuentros con Dios, hacer distintos pactos, tener distintos nisionot que son como pruebas, pero que parecían todas imposibles, porque todas terminaban en tu descendencia va a ser tan enorme como las estrellas, como la arena, y todavía no tenía un hijo de Sará. Vamos avanzando, entonces llegaron a la tierra de Canaán. Y ya cuando llegaron, primero Dios le dijo en el versículo 7, y apareció el Eterno a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Les arajá eten haaretz azot, es una de las frases también de nuestra tradición, a tu descendencia daré esta tierra. Lo digo y pienso en lo que pasa el día de hoy. Nosotros no podemos tener este argumento, al menos no a nivel internacional, diciendo, en la Torá dice que la tierra es nuestra. Hay gente que considera que ese es un argumento, les aviso, que dicen, porque dicen la Torá. Yo respeto las diferentes maneras de considerar nuestro vínculo con Israel. El vínculo tiene que ver con otras cuestiones también. Pero es muy movilizante pensar al día de hoy que tenemos un texto que leemos hace miles de años y que dice nuestro amor hacia la tierra de Israel y que va describiendo diferentes lugares de la tierra de Israel que existen al día de hoy. Y hoy vamos a ver algunos de ellos. Entonces, lo que yo pienso es yo no puedo probar al mundo que Dios le dijo a Abraham nada, pero sí puedo decir que durante siglos leímos un libro en el que en su momento en la antigüedad habitamos también, en lugares que tenemos acá escritos como tales y que existen al día de hoy, como Beersheba, como Hebrón, y que están mencionados en la historia de Abraham. Lo tenemos acá en el versículo 7, Les zarajá eten et haaretz azot. Y ahí Abraham también le rindió culto a Dios, hizo un altar para rendirle culto a Dios. Eso va a ser como de las primeras maneras de manifestarse y de vincularse con Dios. Con el tiempo, ya esa manera de rendirle culto iba a centralizarse en los Levim, en los Kohanim, en el templo de Jerusalén. Y ahí iba a terminar con la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Este es un primer acercamiento. Pero no sé si sabían que Abraham, cuando llegó, se tuvo que ir. ¿Saben a dónde se fue? A Egipto. En el versículo 9 tenemos, y salió Abraham andando y viajando hacia el sur, ¿sí? Para el lado de Beersheba. Y hubo hambre en la tierra. Esto es algo que también se reitera. Y descendió Abraham a Egipto para morar temporalmente allí. O sea, llegó a Canaán y se fue, acá al menos en 2 versículos ya tuvo que irse, porque no tenía el suficiente sustento para él y lo que después vamos a ver, su ganado.
porque era grande el hambre en la tierra. Esto les resuena seguramente a relatos posteriores que conocerán más, de historias como, por ejemplo, pasarán luego los hermanos de Yosef, pero no sé si tenían en cuenta que ya Abraham vivió esta situación. Y aconteció que cuando se aproximó para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí que ahora sé que eres hermosa a la vista. Y sucederá que cuando los egipcios te vean dirán: Su mujer es esta, y me matarán por tu causa. ¿Por qué la van a matar? Y a ti te dejarán con vida. ¿Y por qué no la agarran? Son muy radicales, o sea, dale, tal cual. Esto es algo que se reitera y también en esas historias. Vos no podés tomar la mujer de otra persona, como faraón, como rey, como quien fueras. Podés sí, tal vez, tomar la decisión de matar al hombre y después tomar sus posesiones. Entonces, Abraham, sabiendo esta situación, que era parte de lo que sucedía en la antigüedad y durante mucho tiempo vamos a encontrar estas historias, le dice a Sarat: tenemos una situación acá que vamos a tener que resolver. Vos sos muy linda y te van a querer tomar y me van a matar a mí. Te ruego digas que eres mi hermana, que me vaya bien por tu causa y viva mi alma por razón tuya. ¿Por qué Abraham volvió aquí? No volvió, nunca había ido. Nunca había ido. No, esta es la primera vez que fue. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, vieron los egipcios que la mujer era muy hermosa. Y la vieron los ministros del faraón, paró y la alabaron al faraón, y fue llevada la mujer a la casa del faraón. ¿Y por qué se la llevaron? Al final no lo mataron a Abraham, pero ¿por qué sí se la llevaron? Porque era la hermana. Dijo que era la hermana. Entonces, en todo caso, mira, si fuera el padre o fuera el hermano, bueno, me quiero estar con esta mujer, ¿cómo hacemos? Y con las leyes de la antigüedad tenían que hacer un acuerdo con la familia. De todos modos, Debbie, creo que era medio hermana. Bueno. Creo era medio hermana. Sí, Andrés Marín nos dice, y es cierto, me está spoileando, pero bien, algunos dicen, no mintió, porque según cierta interpretación, eran medio hermanos, no por parte de madre, pero sí por parte de padre. Entonces, en ese sentido, no mintió, sino dijo, decía una parte de la historia. Y Abraham hicieron bien por causa de ella, y tuvo el rebaños, y vacas, y asnos, y siervos, y siervas, y jumentas, y camellos. Mas envió el Eterno al faraón y a su casa grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y llamó el faraón a Abraham y dijo: ¿Qué es esto que me hiciste? ¿Por qué no declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, mi hermana es ella? De manera que la tomé para mí por mujer. Y ahora aquí está tu mujer, tómala y vete. Y dio órdenes el faraón a su gente acerca de él, y lo despidieron a él y a su mujer y a todo lo que era suyo. Y subió Abraham desde Egipto, que sigue un poquitito más, pero para terminar esta parte de la historia, con su mujer y todo lo que poseía, y Lot con él hacia el sur. ¿Qué pasó acá? Tenemos que saber la verdad de todo, gente. O sea, este es un curso para indagar ciertas partes de la historia de la Torá que tal vez conocíamos más o menos. ¿Qué pasó acá? ¿Qué piensan? No se sabe qué pasó porque parece que justo el faraón ya, claro, por causa de Dios, tuvieron una plaga y se interpretó de esta manera. Pero a partir de ahí, Abraham también, y algo muy parecido a lo que pasó en la salida de Egipto, que también les dieron cosas para que se fueran. Y volvió Abraham engrandecido con ganado y con todo lo que se describe que tiene a partir de esta situación. Porque nosotros sabemos que Abraham se fue de su casa con su mujer y con su sobrino. Sabemos con el tiempo que tenía mucho ganado, pero no sabemos todo el trajinar que tuvo. Y esto es parte de su historia. Y no es la primera vez que va a suceder una situación así, porque tenían que ir de lugar en lugar con el ganado para poder darles buenos pastos. Algunos dicen que desde acá vino
una egipcia que tal vez ustedes conocen o les suena, una mujer que acompañó a Sará, Agar, ¿sí? Con la que luego tuvo a Ismael. Es difícil esta parte de la historia, es controversial, ha llevado a distintas discusiones. Sí, en lo que es, sí, ya sé que tuvieron el debate la semana pasada. Bueno, pero sí, tiene que ver con eso. Pero digo, esta historia en sí misma, de Abraham planteando que Sará era su hermana, pero también es cierto que si no, se termina la historia ahí, gente. Hay muchas cuestiones que también tienen que ver con eso. Pueden ser mejores o peores las soluciones. La otra solución es la muerte. Entonces, son maneras también de sobrevivir y de seguir adelante. Vicky, querías preguntar algo. Sí, me llama la atención esto de que digas de que eran medio hermanos, porque la prohibición del incesto es una de las primeras cosas que aparece en la Torá. Y Bueno, si son pero medio hermanos, no es, primero que es una explicación, pero el tema es no ser de parte de madre. Vos pensás que los padres era otra la situación. Está descrito cuáles son los vínculos incestuosos y cuáles no. ¿Sí? Pero fue Eso es lo que leemos en Yom muy Kippur. posterior. Muy Sí, posterior además lo que trae es como decir, nosotros hace poquito vimos en un curso, Abraham le preparó a los 3 hombres que vinieron carne con leche y manteca. ¿Qué? Bueno, no existía kashrut. Claro. O sea, dice claro, y se los puso en el plato. Bueno, no se podía, pero es cierto que la ley fue posterior. E incluso así, teniendo en cuenta esto, las relaciones que hoy por hoy se consideran incestuosas, en su momento, y que lo tenemos en Baikra, están definidos cuáles son los vínculos que sí que no. Okay. Y las razones del incesto, mejor no tocar para saber, pero ya nos vamos pasan a ir por la del tema. herencia. Pasan por la herencia y no por cuestión religiosa. Bueno, por eso, vamos ahora a ver, y también hay muchas cuestiones que tienen que ver con la identidad, de poder determinar quién es el padre y quién es el continuador, también qué es el hijo del continuador de esa identidad. Me estoy muriendo de calor con este aire, me estoy como asfixiando. Probemos un poquitito porque no sé si es el relato, que es tremendo. Otro relato que está a continuación y que es súper pertinente para el día de hoy, que no existe en la actualidad, y por eso yo digo, este es el primer ejemplo de, no tomo el anterior como primer ejemplo, bueno, yo apago pero no se apaga, ustedes dicen que se apagará, okay. Es el primer ejemplo ahora que vamos a tener de la calidad humana de Abraham. El anterior se enfrentó a una situación difícil, el faraón en Egipto, y su estrategia fue de supervivencia. Si se fue a un lugar con hambre y tenía la necesidad de sobrevivir en otro lugar como Egipto, iba a hacer lo posible para sobrevivir y volver sin hambre. En este caso la situación es distinta. Y Abraham estaba muy cargado, estamos en el capítulo 13, versículo 2. Rico en ganado, en plata y en oro. Y anduvo en sus viajes desde el Negev hasta Betel. O sea, vean estos nombres y estos lugares. Hasta el lugar en el que estaba su tienda al principio, en Betel y Ai. El lugar del altar que había hecho al principio invocó hacia Abraham el nombre del Eterno. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Y la tierra no podía sustentarlos para que estuviesen los dos juntos, porque eran muchos sus bienes y no podían habitar juntos. La reiteración que sabemos que no está de más. Y hubo pelea entre los pastores de ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el periseo vivían entonces en la tierra. Y dijo Abraham a Lot. ¿Qué le dijo Abraham a Lot? Antes de verlo. No nos peleemos. ¿Qué le dijo? Separémonos cada uno. Separémonos. Ok, ¿cómo se separaban? Bueno, ¿cómo? Porque cada uno por nuestro lado. Vamos cada uno por nuestro lado. Vos, ¿cómo? Abraham dio una orden, ¿de qué manera? No, pero no valía leerlo, Silvia. Un detalle interesante a Abraham es que le dijo a Lot que él elija.
O sea, Abraham hizo toda la movida de, bueno, me voy de mi tierra, de la tierra donde nací, de la tierra de mi padre, a donde Dios me dijera, y le dice a Lot, vos elegí donde querés, ¿eh? Y si Lot decía, yo me quiero quedar en Canaán, vos volvé a Harán. Abraham era un hombre de fe, y muchas veces cuando uno plantea desde el mejor lugar, las cosas terminan sucediendo bien para ambas partes. Bueno, a Lot no le fue tan bien porque eligió Sodoma, y saben cómo terminó, pero bueno, Abraham le dejó elegir y realmente era un territorio fértil. Y dijo Abraham a Lot, no haya, te ruego, pelea entre yo y tú, perdón, así está la redacción, ni entre mis pastores y tus pastores, porque gente hermana somos nosotros. Por ventura toda la tierra está delante de ti. Sepárate, te ruego de mí, si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha vas, iré a la izquierda. O sea, le dejó elegir a él. Y alzó Lot sus ojos y vio todo el Quicar, el valle del Jordán. O sea, el Jordán es un río, con lo cual un valle de por sí seguramente llegarán las aguas de ese río, es una tierra fértil, tienen ganado. Entonces Lot dijo, bueno, a ver, Quicar al día de hoy también es parque en hebreo. Bueno, también, claro. Dice, y que todo el que está, y todo él estaba bien regado antes de destruir a Sodoma y Gomorra. Claro, acá nos anticipa como un narrador omnisciente y vos no sabés la que te espera, falta que diga, pero bueno, no importa. Él no lo sabía, como el jardín del Eterno. Así era la tierra de Egipto cuando se entraba desde Zoar. Bueno, detalle. Y escogió para sí Lot todo el Quicar del Jardín y partió Lot hacia el oriente y se separaron el uno del otro. Abraham habitó en la tierra de Canaán y Lot habitó en las ciudades de Quicar y armó sus tiendas hasta las cercanías de Sodoma. Y acá una introducción que no vamos a entrar a, bueno, que solo nos introduce lo que iba a pasar, y los hombres de Sodoma eran muy malos y pecadores para el Eterno. Una introducción a lo que vendrá luego. Y acá sí, una parte importante para nosotros, la renovación del pacto que va sucediendo una y otra vez. Y el Eterno dijo a Abraham después de que Lot se separó de él. Es una imagen hermosa para mí de fe. Alza, te ruego, tus ojos y mira desde el lugar donde tú estás hacia el norte y hacia el sur y hacia el oriente y hacia el occidente, porque toda la tierra que tú ves, a ti te la daré y a tu descendencia para siempre. Y haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra, que si pudiese el hombre contar el polvo de la tierra, también tu descendencia sería contada. Levántate, pasea por la tierra a su largo y a su ancho, que a ti he de dártela. Y armó Abraham y llegó, las tiendas de Abraham y llegó y permaneció en Eloné, encinas de Mambré. No sé, Silvia, si te acordás que el otro día leímos Eloné y Mambré, sí. y Fabi. Sí. Que es cuando aparecen los tres hombres, que están en Hebrón y edificó allí un altar al Eterno. No estoy leyendo por leer, estoy contándoles, estoy trayendo otra vez la historia, esto que les decía, lugares que al día de hoy existen y que nosotros tenemos escritos hace miles de años como parte de nuestra historia y de nuestra tradición. No es que por esto vayamos a ir a la ONU a decir, acá está nuestro derecho, pero sí tenemos registro de nuestro vínculo con la tierra de Israel en todo este tiempo. Un vínculo histórico. Sí. Hebrón está en Cisjordania, sí. No sería un lugar ahora parte de lo que es la tierra de Israel, el Estado de Israel. Y vamos a seguir un poquitito más. Nos vamos a la historia de Itzhak, un poquitito. Vamos al capítulo 21. Ustedes me van a decir, sí, pero no tenemos algunos pactos que hizo Abraham con Dios. La situación también de cuando Agar tiene Ismael. No vamos a leer todo, vamos a ir recuperando algunas historias. Y esta historia sí la conocemos y me van a disculpar Talmutor adultos porque vamos a retomarlo un poquitito, pero no lo podemos pasar por alto. Estamos en el capítulo 21, vamos a leer una partecita del nacimiento de Itzhak. Y el Eterno visitó a Sará, como había dicho, e hizo el Eterno con Sará según había hablado. ¿Por qué dice esto? En algún momento se acercó, Dios quería ver, nos quedan 10 minutos, no lo puedo creer. Se acercó
se acercaron 3 hombres, que esto es lo que estamos pasando un poquito para poder avanzar, a Abraham, y a partir de la aparición de esos 3 hombres llegó el anuncio a Sará que iba a tener un hijo. ¿Qué hizo Sará cuando escuchó? No se lo dijeron a Sará, se lo dijeron a Abraham y Sará se rió. Entonces acá, cuando dice, y el Eterno visitó a Sará como había dicho, se refiere a ese acontecimiento. ¿Por qué dijiste 3 hombres que lo visitaron? Fueron 3 y después quedaron 2 cuando fueron a... Pero era Dios, teóricamente, y 2 ángeles. Eran 3, figuran 3 hombres, yo soy literal. Había uno que parecía principal y de repente aparece Dios hablando. En ese diálogo que estuvimos el viernes hablando, leyéndolo con el grupo de Talmud Torah adultos, es confuso porque están los 3 hombres, habla uno, y de repente cuando Sara se ríe y dijo Dios. Entonces, claro, pero entonces puede ser lo que vos estás diciendo también, como que da lugar a decir, pará, son 3 hombres, pero habla uno en singular. También Abraham contesta, porque vos, y de repente aparece Dios hablando. Y cuando llegan a Sodoma, aparecen 2 hombres. Sí, es algo para interpretar. Y concibió y parió Sará para Abraham un hijo en su vejez, en el plazo determinado que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, a quien Sara le parió. Estoy haciendo ese... Itzhak, muy bien. Y circuncidó Abraham a su hijo Itzhak a los 8 días de edad. Es el primer hombre que recibió el Brit Milá a los 8 días, como decía previamente, capítulos que no leímos, como Dios le había ordenado. Y Abraham era de edad de 100 años cuando le nació Itzhak su hijo, y dijo Sará, risa, alegría, me ha causado Dios, y cualquiera que lo oyere se reirá. Itzhak, acá dice Itzhak, pero es Itzhak li. Me acuerdo, Ari, una vez que hablamos, ¿no? De Itzhak. Hola, Shomé Itzhak li. Muy bien, porque Ari Davidov lo leyó ¿lo leíste en Rosh Hashanah? Lo vuelvo a leer este año, creo. Bueno, pero después, prepárate la de Kippur. No te Sí, que también la mencionaste. Mezclaste las 2 cosas que voy a leer este año. Tal cual, tal cual. Bueno, cualquier duda que tengan de relaciones permitidas o prohibidas, Ari va a ser especialista porque lo va a leer en Yom Kippur. Y todavía están a tiempo los que sepan el hebreo, si quieren sumar alguna aliada para leer Yamim Noraim. Les aviso. No quiero ir ahora al acontecimiento un poco más ingrato. Vamos a ir a otro que tampoco es tan feliz, pero que tiene que ver con Itzhak. Es difícil elegir historias de Itzhak en sí mismo porque no toma decisiones, pobre solo. Le pasan cosas. Hay algo que es muy lindo que le pasa, que la alegría. Pero esta Itzhak, Skok, que es risa, a veces es alegría y a veces es burla en su vida. Y a veces se alegran con él o por él y a veces se le ríen. Esa es la vida de Itzhak, que es el único que estuvimos hablando. Somos un pueblo que va de un lugar a otro. La semana que viene tal vez no, pero la otra sí vamos a ver de Jacob, que realmente fue un lugar a otro. Y Jacob fue Israel, y si estamos hablando de un símbolo para las generaciones, bueno, Jacob como llamado también Israel, hizo un recorrido largo. Itzhak se queda en su lugar. Es el patriarca que se queda en su tierra. En el capítulo 22, vamos a leer, y Talmud Torah Adultos lo va a leer otra vez, aviso, lo siento. Capítulo 22, página 51. Y aconteció que después de estas palabras, porque hay un pacto entre Abraham y Abimelech y demás, después de estos hechos, porque, bueno, yo acá me vuelvo a pelear con la traducción, para mí son hechos, no palabras, dice, Vayeí Harat Barim Ailet, Barim son cosas o palabras, como Fabi explicó hace poquito. Acá son hechos, acontecimientos, más cosas que palabras. Que Dios probó a Abraham. ¿Cuál es la prueba número 1 de Dios a Abraham? Bien, que yo digo que dé como ofrenda a su hijo, porque no lo va a sacrificar, pero sí Dios lo que le propone es entregarlo como ofrenda. Y le dice en el versículo 2, primero le dice Abraham, ¿y qué le contestó Abraham? Ineni, heme aquí. Aquí estoy. Versículo 2, Kachna et binja, toma tu hijo. Et yehidja, yehidja, a tu único hijo. Ayer a Abta, al que amás. Et Itzhak,
a Yitzhak. Y recuerdan que leímos hace nada, tenés que salir de tu tierra, de tu única tierra, de la tierra donde naciste, de la tierra de tu padre. Y acá la misma secuencia, ¿sí? Hablando de lo difícil de la decisión, como si hubiera que aclarar algo respecto de nuestro vínculo con nuestros hijos. Y este final que amás. Claramente no era menor porque él tenía otro hijo, Ismael. Y no quiere decir que no lo quisiera, porque cuando la decisión fue que Ismael se tenía que ir de su casa, para Abraham no fue bueno esa decisión, porque se preocupaba por su hijo. Pero acá esta reiteración habla de lo que él quería a Yitzhak, no solamente si quería más o menos a uno o a otro. Me hace acordar, Eva, me dice, yo te quiero, yo también te quiero, le digo, no, yo te quiero más. No, yo a veces me canso y digo, no, pero no la puedo dejar con la última palabra, no puedo decir ella me quiere más a mí. Pero ese vínculo que uno tiene que decir, no se termina más el amor que tenemos. Y desde ese lugar es que Dios le dice lo mismo que antes, no le dice lej lejá, pero sí, también hay un recorrido similar. Levantó la mano Ari, sí. ¿Por qué en lugar de decirle trae a Yitzhak directamente, hace todo el preámbulo de decir trae al que amás, al querido, Ali, y no le dice trae a Yitzhak o trae a tu hijo? ¿Por qué? No sé, ¿por qué te que- parece? Yo recién algo lo expliqué, pero ¿por qué te parece? ¿Por qué les parece? Le podría decir, soy Dios, trae Yitzhak, sacrificalo ahora, punto. Para que sepa bien a quién está trayendo. No, No. para resaltar lo importante de lo que estaba haciendo, lo difícil de lo que estaba haciendo. Esta es la última prueba que Abraham, de las 10 que tienen que pasar, pruebas de fe. Que a mí me cuesta un poco como ese término, porque creo que la fe es un camino, que estar probados, hay gente que lo toma a la actualidad, de ponerse a prueba y cuánto uno puede. Me parece que sí es un proceso, y que no es un proceso fácil. Y que la fe no implica yo creo en algo y ningún renunciamiento. En algunas cosas uno tiene que tomar decisiones y para decidir uno tiene que elegir. Y cuando uno elige, no siempre elige entre, como esto no me interesa y esto me encanta, a veces me interesan dos cosas, pero tengo que priorizar una. Sí. Dijiste que no era para vos un sacrificio, que era otra cosa, no entendí eso. No, me resulta muy duro hablar como sacrificio, la misma palabra, o sea, lo que él tenía que hacer, nosotros podemos usar la palabra misbeach, que se relaciona más con la idea de sacrificio en sí, korban, que tiene que ver más con la idea de acercamiento, pero obviamente habla también de un sacrificio, también olá, que es como elevar algo. En algún momento eso va a tener una diferenciación cuando el Pero culto es que sea es más lo que se elaborado. hacía. Pero yo creo que en todos los casos Es lo que se hacía. ¿Qué? No le estaba pidiendo algo. Sí, lo tenía que Y ofrecer a Dios. aparentemente, por lo menos lo que dice la Torá, él no dudó. No dudó, pero lo que yo digo, por supuesto que le diera hacer un sacrificio y ese sacrificio implicaba matarlo. No sucedió. Porque ¿Y él yo no por sabía qué? que no iba a No matarlo. sabía. La cuestión es que no sabía, pero muchas veces se dice el sacrificio de Yitzhak y se resume así, pero no fue sacrificado. Por eso es que a veces Claro. se corrige y se dice, el término en hebreo no es sacrificio de Yitzhak, es akeidat Yitzhak, que es ligadura de Yitzhak. Sí. Porque sí se llegó a atar, pero no se llegó a sacrificar. Entonces, por más que la propuesta era hacer un sacrificio, claramente queda como que al final se sacrificó Yitzhak y no ese es el resultado. Y lo que me parece mucho más duro es quienes comparan los Hayalim en el ejército y que la nación ofrece a sus jóvenes en sacrificio. Me parece súper delicado, me parece que ahí sí muchos chicos quedan sin vida y que no es que estamos inmolando a los chicos por la tierra de Israel, sino que es una defensa necesaria. Y en otras concepciones sí se considera dar la vida e incluso ojalá llegar a esa muerte para purificarse o para redimir o para recibir el paraíso. No es nuestra cosa. Y es lo que se marca en un principio. ¿Quiénes sostienen semejante barbaridad? Nunca lo escuché. Sí, yo sí lo escuché. No es una barbaridad, por supuesto.
Bueno, Es, es es otro algo que debate, pero sí se es sostiene un una debate. postura de Sí, sí, si no está que da Itzhak lo que pasa el día de hoy para algunas personas. absolutamente. Bueno, Pero por eso son hay un posturas. grupo que sostiene, hay Sí, una sí, mentalidad. ¿Quiénes? sí. No sé qué, ortodoxos o Que no sé. no, aquel que piensa que todo lo que está pasando ahora viene de una Bueno, claro, no hagamos, sí, porque malas no, decisiones, vamos está a bien. tomar No, decisiones. no, Yo no. quiero Pero seguir un yo hablo poquitito también con el texto, primero de- porque lo traje, no es un tema menor, pero no es lo central, y para llegar al cierre del día de hoy. No sé si vamos a llegar a avanzar mucho más con el que de Itzhak, me parece importante, y sí terminar con la vida de Abraham. Tenemos, creo que, ningún minuto. ¿Me dejan un minuto o dos más, por favor? Ahora más. Estoy decidiendo si quieren, o sea, esto es todo un capítulo, pero podemos llegar a leer la parte en que claramente sabemos que Abraham dice el próximo Ineni, y sobre todo el cierre de la vida de Abraham, en que Itzhak e Ismael se juntan para despedirlo. No llegamos a todo, vamos a hacer hasta acá y después vamos a retomar porque a mí me parecía interesante y se los anticipo, hablar de cuando Abraham adquiere parte de la tierra de Israel cuando compra un espacio para que pueda descansar Sara. Lo vemos la próxima eso, ¿sí? Ahora vamos a terminar este relato. Interesante lo que dice también, vamos directamente al castellano, el versículo 2, y dijo él, toma, te ruego a tu hijo, tu único hijo que amas a Itzhak, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Obviamente que nos recuerda en el capítulo 22, versículo 2, 51. Otra vez a la tierra que yo te diré, a uno de los montes que yo te diré en la tierra de Moría. Y se levantó Abraham muy de mañana, enarbardó, que no la conocía, discúlpeme, su asno, y tomó sus dos mozos consigo y a Itzhak, su hijo, vuelve a repetir su hijo, cortó leña de holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, que no es menor el número 3 como un proceso, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Otra vez esa cuestión de avistar el lugar. Y dijo Abraham a sus mozos, quedaos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos al Eterno y dice y volveremos a vosotros. ¿Le estaba mintiendo? Sí, pues no sabía que le iba a... Era la fe. Yo digo que era la fe. No tengo la... No era una prueba. Podemos discutirlo y están las dos, son las dos opciones válidas. Yo creo que era la fe de él. Además habla en plural. Por eso. Entonces le quería a Dios. Si él quería que... No, lo que es la fe es, ahora vamos a llegar a la idea de fe. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Itzhak su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y habló Itzhak a Abraham su padre, porque antes no habían hablado, quiere decir, o sea, pasaron 3 días no habían hablado. Y acá le habla. Y dijo, Padre mío, y él le respondió otra vez, Ineni, heme aquí, hijo mío. Y dijo, es tremendo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y dijo Abraham esta frase que es para hacer un cuadro, Dios proveerá para sí el cordero, para el holocausto, hijo mío, y caminaron ambos juntos. ¿Qué lo estaba mintiendo a su hijo? ¿O le estaba diciendo la frase que nosotros pensamos, decimos muchas veces cuando está todo pésimo, Dios proveerá, porque no nos queda otra? Y llegaron al lugar que Dios le había dicho y edificó allí Abraham el altar y puso en orden la leña y ató a Itzhak, su hijo, y le colocó sobre el altar encima de la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y lo llamó un ángel del Eterno desde los cielos y dijo, Abraham, Abraham, otra vez escuchamos, y él le respondió, Ineni. Y dijo, no extiendas tu mano hacia el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temeroso de Dios eres, pues no negaste tu hijo, tu único hijo, a mí. Y alzó Abraham sus ojos y vio, y aquí un carnero más allá, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Eterno verá. Por lo que se dirá en el futuro, en este monte del Eterno aparecerá Dios a su pueblo. Y llamó el ángel del Eterno a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo, por mí mismo he jurado, dijo el Eterno, por cuanto hiciste esta cosa y no me negaste tu hijo, tu único,
Te bendeciré en gran manera y multiplicaré mucho tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que está en la orilla del mar, y poseerá tu descendencia a la puerta de sus enemigos. Bueno, y serán benditas en tu descendencia todas las naciones de la tierra cuando obedeciste mi voz. Y se volvió Abraham a Beersheba y se levantaron y fueron, perdón, a sus mozos y se levantaron y fueron juntos a Beersheba y habitó Abraham a Beersheba. Y termina acá diciendo algo que es muy lindo, no sé si lo notan ahora. Y aconteció después de estas cosas que se anunció a Abraham en estos términos. He aquí que Milcá parió, también ella, hijos de Nahor tu hermano. A Uz, su primogénito, y a Buz, hermano de este, y a Kemuel, hermano de Haram, y a Kesed, etcétera, etcétera. Y Betuel engendró a Ribca. ¿Quién es Ribca? La esposa de La futura esposa La esposa de Isaac. Isaac. Termina con un mensaje de descendencia, de amor a futuro, de cómo ese momento en que qué va a pasar con nuestra continuidad, con Isaac, termina con un mensaje de amor. Eran primos. Sí, eran primos. Eran primos porque en ese momento la decisión era que continuar la descendencia no con o sea, con lo que era la familia más ampliada, para poder continuar con la identidad. Está prohibido. Una cosa, Debbie, ahí también es importante, pienso yo, cuando Hashem le dice tu único hijo, porque él Sí. tenía a Ismael como diciendo que reconociendo a Isaac como el único hijo de Ya Abraham. había dicho, si bien es difícil, había dicho previamente que la descendencia que iba a tener que ver con nuestro pueblo, que luego iba a ser el pueblo de Israel, iba a ser a través de Isaac. Y que Ismael iba a ser también el padre de un gran pueblo en otra región. Eso es lo que dice No, me nuestra refiero fuente, que es una mínimamente lo reafirmación. menciona. Claro, es una reafirmación. Sí, es una reafirmación. Lo que a mí más me gusta también es que estamos todos leyendo el texto como si lo hubiéramos leído por primera vez y queremos saber cómo sigue, ya sabemos cómo sigue. Pero la Torá lo que tiene es eso, que nos fascina, que lo volvemos a pensar cada día. Así que si pasa eso, vamos por buen camino. Bueno, la semana que viene está Fabi en este horario, yo no estoy después porque estoy en un encuentro en Chile. Nos reencontramos con más Torá el 9 para continuar con Abraham y con Jacob. Vamos a pasar un poquito más para el lado de Jacob. Nos vemos, gente. Gracias. Chau, chau. Gracias.